Bueno, vamos a empezar, si no os parece mal, porque como esta mesa está así un poco concentradita para que nos dé tiempo luego a todos a ir a ver la función que está programada, pues vamos a aprovechar bien el tiempo. Eh, Gracias por venir después de la comida, a ver qué tal se nos da esta sesión. Después de las dos mesas de esta mañana, ahora nos toca la mesa de dramaturgia dirigida a la juventud. Ahora vamos a ver por qué hemos tenido una mesa esta mañana que era dramaturgia de 0 a 5 años, otra que era de 6 a 12 y ahora tenemos una que es juventud. ¿Hasta dónde llega la juventud? ¿Qué es la juventud? ¿Hacia a quién nos dirigimos? Y para esto pues tenemos con nosotros a María Velasco, que es muy difícil resumir el currículum de María Velasco, eh, dramaturga con una voz muy reconocida y con una trayectoria importante, la dramaturgia para adultos. Eh, y como dramaturga de obras infantiles y juveniles, pues ha trabajado para Picor Teatro, La Nave del Teatro Calderón y la compañía Cuarta Pared. Voy a ir así muy rápido porque creo que más o menos los tenéis situados a los tres. José Padilla, que también es muy conocido por su trabajo como dramaturgo para teatro de adultos, ha recibido premios como el Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional o el premio de Almagro en el 2016 y ha escrito 3 espectáculos dirigidos al público juvenil que se llaman Papel, Por la Boca y Dados. Y Xavier Gamito, que es fundador y coordinador de los Malnacidos, en traducción al castellano, ¿no? Para no meter la pata, que es un laboratorio de teatro que se hace aquí en la Sala Beckett con gente de 16 a 30 años, que a lo mejor tiene puntos en común con la nave del Teatro Calderón de Valladolid. Y yo sé por qué se pone de 16 en adelante, porque si no hay que pedir muchos permisos para que haya menores en escena, pero yo la primera pregunta que os quiero lanzar es cuando los adolescentes, ya nos hemos quedado en los 12 años, cuando la gente de 13, 14 años, que ya es gente que puede elegir libremente su ocio, o empieza a elegir libremente su ocio, ya no solo es ese espectador cautivo que decíamos antes, ¿no? Que le llaman los padres o le llaman el colegio. ¿Por qué no elige el teatro? Solo elige el teatro cuando va con el colegio obligado, pero ¿por qué él no elige el teatro como actividad de ocio? ¿Por qué perdemos a esos espectadores, ¿no? Y si los podemos enganchar de alguna manera con estas dramaturgias, estas obras de teatro. Entonces quiero que me contéis un poco vuestra experiencia escribiendo para este tipo de públicos y cómo creéis que se les puede enganchar, meter un poquillo más el veneno. Vale. Yo creo que no es tanto un hecho de pérdida. Creo que el público, voy a empezar muy pesimista, pero luego remonto. Creo que ese público está perdido, completamente perdido, y creo que eso tiene que ver mucho con los profesionales de las artes escénicas en una franja de más probablemente también, pero bueno, lo que yo conozco de 20 años hasta ahora. Creo que ahora desde hace 5, 6, 7, 8, 9 años, hay un movimiento que estamos intentando recuperar a ese público y quiero creer, por eso es que aquí voy a remontar, quiero creer que empieza a haber brotes en ese sentido realmente satisfactorios. Empezamos a ver en los teatros a chicos y chicas de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Eso era algo, yo recuerdo cuando llegué a Madrid a estudiar en el año 2000, yo eso no lo recuerdo. Tenía ya una edad, yo tenía 24 años cuando se ocurrió, y yo no recuerdo que hubiera público de esa edad en los teatros. Ahora, es verdad que invitados, quizás por su entorno escolar, están yendo a funciones, pero esas funciones ahora están determinantemente eh, invitándoles a que permanezcan como espectadores. Creo que está empezando a surgir un producto tremendamente atractivo para esos chavales y chavalas, y se están empezando a quedar en los teatros. Están empezando a valorar que eso que se les está disfrutando en un escenario tiene que ver con ellos, les interpela a ellos. El otro día hubo un tuit muy curioso y muy gracioso
pero era completamente elocuente sobre, además, en un foro que se daba que normalmente no invitaba en absoluto a los adolescentes, y con esto termino esta primera intervención. En la Compañía Nacional de Teatro Clásico se está haciendo ahora el Desdén con el Desdén. Yo todavía no la he visto, iré a verla esta semana, que acaba ya, pero había un chaval que tenía, si no recuerdo mal, 15 años, que lanzó un tuit que era algo así como, y perdón por la presión, pero cito literalmente, acabo de ver una función de teatro clásico y lo que saco en claro son dos cosas. Una, que me ha encantado, y dos, que si nos organizamos apoyamos todo. El Desdén con el Desdén de la Compañía de Teatro Clásico. Me pareció brillante. Me pareció brillante porque era un chaval que se sentía interpelado y entendió lo que Agustín Moreto le estaba contando siglos A. O sea, me parece una labor, en este caso del director y de la dramaturga, director Iñaki Ricarte, la dramaturga Carol África, que de repente ha tendido un puente para que un chaval saque de conclusión eso y sus compañeros a su vez le acompañen. Creo que está empezando a ver productos, y concluyo, que empiezan a ser tremendamente atractivos para esta edad, sobre todo porque le está invitando a quedarse y ocupar las butacas que les pertenecen. Yo siento, es mi experiencia, ¿no? Mi creencia, que tiene menos que ver con los contenidos o con el producto que con unos hábitos de ocio. Y siento que ese ocio está de alguna manera condicionado. Yo no sé si desde la profesión es posible forzar a ese público. Creo que también es un trabajo de la educación. El otro día, dando una clase, había una residencia artística en un pueblito pequeño de Valladolid, en Medina de Río Seco. Teníamos ahí una residencia con un coreógrafo y un director, y aprovechamos para ir un poco por los institutos, ¿no? Y sondear. Y realmente el teatro para los jóvenes sigue siendo un apartado del libro de literatura. Lo vinculan al currículum académico y en todo caso dicen qué vergüenza, ¿no? Hacer teatro. Yo creo que cualquiera ha tenido la experiencia de relacionarse, por ejemplo, con un bonaerense o con un argentino y entender cómo el teatro muchas veces impregna muchos ámbitos de la vida. Todo el mundo, aunque no haya querido profesionalizarse en eso, aunque no tenga una vocación escénica, ¿no? Aquí hay jovencitos que te los encuentras en una escuela de teatro y es que tienen una vocación, o es que quieren ser actores de televisión, aunque sea audiovisual, o es que les gustaría incluso ser famosos algún día, ¿no? Pero por ahí les va a picar el aguijón del teatro. Pero claro, en lo que era, por ejemplo, la experiencia bonaerense hace un tiempo, es que eso permeaba en la vida, porque te ayudaba a desarrollar una serie de, bueno, una sensibilidad, unas aptitudes. Entonces, aunque no fuera tu vocación, habías tenido un contacto mínimo con el teatro en algún momento puntual de tu vida y eras público potencial del teatro. En ese momento yo creo que es que ya no hay que hacer un esfuerzo por atraer a los jóvenes al teatro, sino que de una manera muy orgánica, muy natural, van a venir al teatro, ¿no? Yo creo que condicionamos los hábitos de ocio. Se hace no desde el currículum académico, se hace desde las extraescolares. Me alegro de tener un sobrinito pequeño, ¿no? Y ver que realmente el deporte mayoritario lo es en las asignaturas extraescolares, y que otro tipo de actividades, si las tienes, intereses musicales, artísticos, se van frustrando porque siguen siendo las Marías. Entonces, me parece que es algo que también depende mucho del currículum académico y no tanto no eximo de responsabilidad casi en ese sentido a la profesión. Yo estoy bastante de acuerdo con esto que dices. A mí cuando has explicado el caso de Madrid me resulta como que no estamos en el mismo contexto. Que depende de lo grande que sea el núcleo y la cultura que haya establecida, hay mecanismos que funcionan. Entonces, el hecho de que la red de Madrid pueda tener una mejor salud que en Barcelona o en Valladolid y alrededores, ya incentiva que hay iniciativas como esta, ¿no? Que se cree un foro, que se cree un Twitter, que se cree un debate público, que además, aunque solo sea por hacer el troll, a lo mejor le apetecerá participar, aunque solo sea por poner follaje grande. Pero estoy de acuerdo con que es muy importante lo de formar un criterio, porque el público cuando tenga 20 años ya tiene ganas de ir al teatro y poder decir si le ha gustado o no le ha gustado, tener potestad de levantarse y salirse de la sala si le apetece. Y eso no pasa si no tienes un criterio formado. Y parece que todo te tiene que gustar o nada te tiene que gustar. Y estoy de acuerdo que
que no es un tema profesor, que sería un tema de educación. Lo que pasa es que yo me cojo en el ejemplo de Berlín. En Berlín han visto que a través de la educación es muy difícil de articularlo en el currículum académico. En cambio, han dotado a todos los teatros de unos departamentos de pedagogía, que lo que hacen es captar a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros, los más escuchos, nos miramos, nos reflejamos en la sala Volkswagen de Berlín, sería el Gran Teatro del Este, que hace poco le quitaron lo del Este. Pero tiene un grupo de teatro que se llama P14, que empieza con 14 años y precisamente capta a los jóvenes que tienen un cierto interés por el teatro y los pone a trabajar en obras que producen ellos mismos, los coordinan, las estrenan, un poco el mismo funcionamiento que usamos nosotros. Y lo hemos copiado, de hecho. Y cada teatro genera el suyo. Estoy haciendo unas prácticas de un teatro que, por ejemplo, lo que hacía era se presentaban unas cuantas escuelas y la gente que tenía interés por la dramaturgia, pues cuando estaban haciendo producciones propias, teníamos chavales a hacerles sesiones de control a los dramaturgos con las producciones que hacían. Eso lo hacían los compañeros de un tutor, el teatro con el tutor. Y los que querían ser actores, directores de escena, iban a ver cómo se montaban ensayos. Entonces llegaban al día del estreno y tenían un criterio, algo que ofrecer, aparte es una explosión de cosas que pueden coger o no coger. Y el ir siempre es el camino, les deben sentir también más inteligentes y más independientes a la hora de escoger qué oficio. Entonces sí que creo que es un tema de educación fundamentalmente. Vale, bueno, cogiendo así las que habéis dicho, me gustaría que profundizaseis en esto que ha dicho José de un adolescente que fue a ver el Detén con el Detén, que es una obra para todos los públicos, una obra clásica para todos los públicos. O sea, para teatro para adultos, digamos. ¿Tiene que haber específicamente una dramaturgia dirigida a la adolescencia o creéis que ya con 13, 14 años ese chico, esa chica está preparada para ver todo tipo de obras? Porque el ejemplo que habéis puesto el ejemplo que has dado tú es el del Detén con el Detén, que además es una obra de teatro clásico, patrimonio cultural, que entra dentro de mucho de los currículums de lo que hay que ver en el colegio, ¿no? Hay que ir a ver una obra de teatro clásico. Yo no sé no soy capaz de decirte de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. La sensación que me da es que si se hace, se tiene que hacer de manera encubierta. En el título no se lo puedes dar, porque es una edad en la cual por no ser joven quieren empezar a fumar, y por no ser joven van a ir con colonia de adulto, y por no ser joven no van a entrar en la obra para jóvenes. O sea, hay un punto de... No quiero descargar de contenido pedagógico a la gente que se dirige a ese público. Lo que creo es que la etiqueta es lo que muchos de ellos quieren huir, de etiquetarse como jóvenes, ya son casi adultos. Entonces, o quieren serlo, o se ven a sí mismos como, y quieren sentir los dramas de un adulto, y un desamor no sentir así, igual, y el resto de cosas. Y apuntarlas a su ambiente para que digan, me identifico más o menos rápido, es que tampoco han podido como querer dejarles de estar en la escuela, querer identificarse con una cosa, que no sea ese chaval, no sé me estoy explicando, Sí. Concretamente el ejemplo que puse, ya digo, yo todavía no lo he visto, pero me consta que tanto Iñaki Licarte como Carolina África no fue su objetivo, vamos a hacer teatro para adolescentes en todo. Es una obra que y de repente está funcionando muchísimo con este grupo de chavales, además en un entorno que históricamente, repito, no ha funcionado. Y desde luego hay una parte muy importante pedagógica desde hace muchísimos años por parte del INAEM, tratando de captar ese público, pero por lo que sea, no ha funcionado. Es muy celebrable que con una obra así, de repente esto empieza a ocurrir. Por otra parte, creo, y en ese sentido puedo hablar de más mi desarrollo como dramaturgo y director en el teatro que he hecho para jóvenes. Es verdad que hemos hecho esa función en las que he escrito para jóvenes, que las hemos hecho en ambiente, digamos, estándar de horario para público en general, y ha funcionado muy bien. Es verdad que la etiqueta la tiene cuando vas a un instituto, es inevitable que la gente que va a verla y que los chavales digan, vale, que es el típico rollo que me traen para las clases de teatro o de literatura, ¿no? Creo que está en nuestra mano, por lo menos yo he tratado con mi trabajo de hacer lo mejor que he podido y sé. Y aunque ellos sepan que van a ver una obra cuyo target son ellos, que no se sientan fuera de la sala de teatro, que no piensen que es un tipo o una tipa hablándoles de nada que tenga que ver con ellos, y que de algún modo se sientan interpelados y que se sientan sorprendidos
de, efectivamente, yo vengo a ver una obra, me están tratando como un niño y de repente cuando lleguen allí no se sientan tratados como críos y crías, porque no lo son, estoy completamente de acuerdo con Xavier. Me parece que eso es algo que está en nuestra mano, el dirigirnos a ellos y a ellas, pues como nos dirigimos a cualquier otro tipo de público, tratándoles como la persona con criterio inteligente y con, en el mejor de los casos, se van a llevar algo que les sirva para, yo qué sé, para debatir con lo suyo en casa, no lo sé. Creo que eso está, repito, creo que eso de verdad, independientemente de que marchamos el sello de teatro para jóvenes, está empezando a ocurrir. Lo veo bastante claro. Yo pensando sobre esto decía, igual es como un deslizamiento de la preposición, ¿no? De más que un teatro para jóvenes, un teatro con jóvenes, ¿no? Y pensaba un poco en las dos experiencias más de teatro juvenil, no tanto de teatro para niños que he hecho, porque bueno, porque son mi referencia. Y en una de ellas, en Picor Teatro, aunque en el escenario también hay jóvenes, o sea, buscan unos actores muy jóvenes, ¿no? Que haya como cierta representabilidad de ese colectivo que asiste como audiencia, ellos deciden el tema. Y cuando me pusieron el tema, ellos tenían siempre unos perfiles que a mí me olían un poquito a didactismo, ¿no? Algo que tenía que ver con la adicción, las nuevas tecnologías, la violencia en las aulas. De pronto a mí se me propuso la muerte y sentí a la vez que una gran presión, un gran alivio, ¿no? Porque bueno, pues, se ha escrito sobre eso, Juan Diego Abad ha escrito obras sobre la muerte para Susan Lebón, que está ahí presente en los libros, pues también ha escrito sobre temas que uno no situaría entre los trending topics para la infancia, que sin embargo están ahí. Y sin embargo con la nave, claro, pues es directamente no para los jóvenes, sino con los jóvenes. Partes de un tema, pero luego se hace un pequeño ágora, un pequeño debate, de manera que ellos van haciendo aportaciones a ese tema, sobre qué les interesa de ese tema. Y ahí fue cuando a mí se me cayó un poco el prejuicio de que yo era joven o de que todavía estaba cerca de la juventud, ¿no? Porque realmente el hablar con ellos fue hacer tabula rasa. Quizá no fue tanto la transformación del tema, sino cómo abordarlo. Entonces me parece muy importante también el con los jóvenes, ¿no? ¿Creéis, y retomando lo que decía Xavier y el proyecto que lleva aquí en la Sala Becker, y esa importancia para no perder a los jóvenes de la educación, que a lo mejor en esas edades es más importante deslizar la preposición y no hacer teatro para jóvenes, sino teatro con jóvenes, que sean ellos los que hagan, que actúen, que interpreten, que dirijan, que se sientan partícipes de todo ese proceso? No sé si es crear otro reto. O sea, no sé si la necesidad. O sea, al final es lo que acabamos haciendo por representar, porque tenemos una representación pequeña en el resto de producciones o procesos, y acabamos creando otro reto que es, vale, el gueto de jóvenes, ¿no? Vamos a hacer un cohorte, digamos, estadístico de gente de 16 y 30 y cada año, como la gente va pasando, pues cada año tienes la misma base, y además el modelo es creciente, porque ahora ya los que hicieron el primero vienen a hacer las cosas que están haciendo el noveno, y se está creando una red. Yo creo que lo interesante es crear una red, no tanto por el hecho de que, o sea, lo interesante no es que seamos jóvenes, lo interesante es que lo dejaremos de ser. Y llegará un momento en el cual tendrá algo que ver alguien de 40 con alguien de 16. Es que habrá pasado por aquí con el mismo laboratorio. O eso sería algo bonito, claro, de repente mañana dicen, lo retiramos y demás. Pero si hubiera más, la fantasía un poco que genera es esa. Y digamos que atraviesa generaciones esta idea del laboratorio. Pero nosotros porque tenemos esta marca. Pero lo interesante es que se incluya a este segmento prácticamente los estamos como trabajando como interpretatividad, como si fuéramos un teatro de estos de Berlín, que somos el equipo de pedagogía teatral, y nosotros trabajamos más gente, somos cuantos.
pero lo patrimonializamos bajo un nombre. Lo que tú querías es que el Estado pudiese la pasta y no lo patrimonializaran bajo un nombre. Cada teatro, digamos que era su cartera. Pero lo que es inevitable, o sea, lo que es muy necesario, no sé si tanto que ellos sean los actores, todos los actores, o algunos. Y de verdad que se encuentre gente de 60 y gente de 14. Que no sea un problema. Digamos 16 por el tema de los permisos, que es un drama, pero 16 o 18 años. Y que no sean uno o dos actores, ¿no? Y además la introducción es más o menos interesante, porque a uno o dos actores de 20, pero que ya han salido el tema, porque lo que sea. Y entonces la gente se queda un instante, pues, y al final acaba con un que a mí no me gusta. Yo he trabajado, siempre que he trabajado con actores jóvenes, son todos, o sea, no te puedo hablar de una experiencia con actores que estén empezando a nivel innato. Todos los actores con los que he trabajado han sido actores profesionales, independientemente de que hayan sido muy jóvenes, 20 años, ¿sabes? Con lo cual creo que en ese sentido, si la idea es hacer teatro con jóvenes a nivel social, he dado algún taller con grupos de jóvenes amplios, pero bueno, no puedo hablar de que eso sean obras porque no lo son. En mis obras, ya te digo, he trabajado con gente joven, pero preparadísima y con un nivel de profesionalidad tremendo, pero creo que, si no he entendido mal la pregunta, tú aludes a un entorno más en el sentido de gente que está empezando a nivel social, tratar de insertar a los jóvenes dentro del teatro. No tanto en la profesión teatral, sino de intentar que se interese en el hecho escénico a través de su práctica, no solo como espectador. Solo en talleres he tenido esa oportunidad y me ha parecido fascinante, pero puesto en el escenario, si tengo que hablar de mis obras, no he vivido esa experiencia. Entiendo además que bueno, Max Goods tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, si no he entendido mal el proyecto, son gente que está empezando literalmente y están conectándose con el teatro casi sin haber pasado por ningún tipo de escuela, ¿verdad? Eso es bastante interesantísimo. Yo no he tenido la oportunidad de vivirlo y es algo que me gustaría, pero desde luego no en mi función. Lo que no obsta para que piense que es una iniciativa maravillosa y que ojalá tenga la oportunidad de vivir. Pero hasta hoy no he tenido la oportunidad. No, realmente comparto mucho lo que decía el compañero, de que el código se podía malinterpretar, pero para mí también es una experiencia casi de transversalidad, ¿no? de estar juntos ahí y de hacerles partícipes. Y sobre todo para mí también como se generan también quizá pues eso desde las enseñanzas, ¿no? Pero las enseñanzas primarias, salvo con las excepciones que justifican la regla, pero el prejuicio de lo que es y no es teatro, para mí era muy importante en ese sentido, tanto cuando esto surgía en un taller más de co-creación con los jóvenes, como cuando era un teatro orientado, dirigido especialmente a ellos, como público potencial, el hecho de mostrarles que eso era un espacio que podía dar cabida a muchas cosas, o sea, un poco relativizar el concepto que ya traían también de casa del teatro, ¿no? La idea de que hay también un montón de disciplinas y que justamente la escena es un lugar para que estén individualidades muy diferentes. Análogamente, trabaja ese mismo perfil de edad, de 16 a 26 o a 25 años, y ellos hacen una pequeña, bueno, lo llaman audición, pero es una entrevista con la gente que quiere participar, pero fundamentalmente, valoran el interés en cualquier manifestación artística. Hay gente que viene del rap, hay gente que viene de la poesía o que viene del dibujo, de la imagen, y se les da cabida, ¿no? Se entiende un teatro en el campo expandido, es decir, bueno, es que estas sensibilidades también tienen cabida en el teatro. Sí, nosotros en las convocatorias también son muy explícitos
en que queremos ingenieros, arquitectos y biólogos, porque al final, quizá, es decir, mucha de esa gente que se presenta, por ejemplo, para hacer espacio y tal, pues algún ingeniero, algún arquitecto tal, se junta y acabamos haciendo cosas domóticas bastante flipantes. Y eran gente que no sentían que pudieran hacer algo artístico, pero ese granito de arena que aportan a toda la creación hace que todo cobre un sentido bueno, y creo que eso lo pasa muy bien y creo que es una experiencia de puta madre. Vamos, perdón, y en cuanto a esto que sea transgeneracional, lo deberíamos tener muy ligado al tema de la escuela, por eso de que en la escuela ahora mismo tenemos como una generación dominando a otra, y en el teatro, cuando coinciden, no hay eso, hay la colaboración obligada y necesaria. Hay una dominación que es que, pero si tu hijo tiene 12 años, todo el mundo va a andar. O sea, hay un punto de esa colaboración que se da en el teatro no se da en la superestructura, de estructura panóptica que tenemos que todo el día. Y creo que el teatro es muy divertido eso, el hecho de que se pongan en fuego estas dos cosas. Vamos a intentar acotar, porque creo que se está poniendo encima de la mesa como dos cosas que para mí sí creo que son algo diferentes. Entonces, para mí sí que hay algo del adolescente y hasta los 18 años, y luego creo que una persona que ya con 18 años, con las responsabilidades de la ciudadanía que hablábamos antes de tener 18 años, ya elige una carrera, una universidad, se puede emancipar, etcétera, 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 lo que sea, creo que ya no tiene ningún tipo de color escapista, se puede elegir su ocio, puede ir al teatro que quiera. Pero ¿qué hacemos justamente con esa franja de edad que va de los 13 a los 18 años? Hay algunos temas para ellos, cómo podemos dirigir a ellos, cómo podemos trabajar junto con esas edades, con las edades de los que todavía no son mayores de edad. No, porque antes hablábamos de que la preadolescencia cada vez es antes, pero es que la adolescencia cada vez dura más. Desde cosas de 18 años siendo adolescentes. Creo que no es lo mismo un chico de 14 que un chico de 29. Esta pregunta sí que os la lanzo para ver si podéis hacer el esfuerzo de pensar en chicos y chicas de 13 a 18 años. ¿De qué temas les podemos hablar? Si hay algún tipo de tema más recomendable, menos, si el teatro tiene que tener esa función didáctica, pedagógica en ellos. Yo no creo que haya un tema o una serie de temas, una panoplia de temas que sean per se para adolescentes, entendiendo la adolescencia como prácticamente se entendió que es una edad última que he dicho. Creo que a lo mejor sí que se puede pensar en ellos, si es que uno escribe desde ahí, pensar en ellos, sobre todo porque históricamente no se ha hecho. Creo, que históricamente pensar en ese tipo de públicos no ha ocurrido. ¿Esto puede determinar la forma de llegar a ellos? Quizás sí, pero no creo que tampoco sea obstáculo para que se pueda abrir ese mismo espectáculo a un grupo de edad muchísimo más amplio. Como piedra de toque, a mí me parece que todo el mundo adolescente, no sé si estáis de acuerdo, me parece un público súper exigente. Creo que para ciertas cosas, me parece que la adolescencia ahora está muchísimo preparada, desde luego, en comparación a lo que yo recuerdo que era un adolescente en mi época, empezando por mí. Me parece que ahora mismo está muchísimo preparado en muchísimos más sentidos que lo que yo viví, que yo recuerdo. Y que como público, quizás por juventud, no puede ser prejuicio, pero creo que tienen menos filtros y eso es una piedra de toque tremenda para nosotros. Me parece que es un público súper válido con el cual medirte en el mejor de los sentidos. Creo que te tienes que emplear mucho y tratar lo mejor de ti para llegar a ellos. Y creo que si te responden bien cuando ocurre eso, es un momento que es irrepetible con otro tipo de público y que a la vez son piedra de toque para cuando lo hablas con un público de edades más amplias. De repente eso casi se ha funcionado con ellos, es garantía que va a funcionar con los demás. Me parece que es un público tremendamente exigente y me parece que eso es algo muy bueno para los creadores. Bueno, yo ahí sí quería romper una lanza a favor de la autoría contemporánea,
porque, bueno, ahí ya más me remito a mi experiencia cuando yo estudiaba. A mí me llevaron a ver una obra de la Dirección General de Tráfico, obviamente, y no, era bachillerato, o sea, no era una cosa de la DCT, y también un Edipo Rey. Y a mí ahora me encanta la tragedia griega. También un caballero de Olmedo, pero quiero decir, creo que los clásicos para ese público requieren un tipo de formación, de base, de erudición, que diría que no es la entrada más accesible. O sea, ahí sé que puede suscitar discrepancias, ¿no? Pero por eso confío mucho en la autoría contemporánea como vía de acceso, y también una autoría no convencional. O sea, para mí va un poco en la línea de lo anterior, pero decir, para gente que tiene acceso a plataformas de ficción muy sofisticadas, es decir, esto no es el pariente pobre de la HBO, esto depara otro sinfín de posibilidades que son muy distintas, y indagar verdaderamente en lo que quiere decir en lo que solo puede dar el teatro, la especificidad de la teatralidad. Para mí descubrir eso es una mina. Creo que es por ahí el pulso. Bueno, yo voy a poner un ejemplo, es que el otro día fuimos con una obra que se llama Bombadil a Vic. Y una actriz me contó que había una pareja de señores de unos 70 años que ella estaba sentada entre ellos, ella estaba actuando, y apartaron para pasarse una lata de cerveza. Y tenían unos 60 años. Quiero decir, al final es una actitud que podrían haber tenido los chavales de 14. Y creo que o sea, estos chavales de 14 no los tenemos que ver como chavales de 14, sino como nuestros señores de 60. Entonces, el tema de qué les tenemos que hablar, claro, desde una perspectiva de pedagogía, hay gente que ha hecho sus estudios y no los voy a negar. Seguro que alguna base hay para que ciertos temas se propongan, pero lo que creo es que al final lo que sí tenemos que aprovechar o saber es que esta gente aprecia el curro bien hecho. O sea, tú vienes con un segmento de inspiración calderoniana de puta madre que hable con un vocabulario que ellos puedan entender y que lo entiendan, y seguramente lo celebren. Y si te ríes de su profe mientras estás haciendo eso con un alta contenido y una alta calidad de belleza en las palabras que usas, lo aprovechan más fuerte. O sea, no creo que sean inmunes a las formas que ya sabemos que hay y que nos gustan y son bonitas. Creo que son eso, más el cómo le enfocas el tema, que no tanto eso. Y después creo que es mucho más fácil hacerle reír que hacerle sentir cualquier otra cosa. O sea, nosotros haciendo hacer reír a este público, diría, vamos a ir con algo que hacemos es prácticamente humillar a un actor en escena y se parten. Y aunque parezca muy cruel, no es humillar, es a un actor pues intentar que haga una escena con la peor posibilidad, viéndose las cuerdas, lo que no se tendría que ver, quitándole prácticamente toda la posible teatralidad, y esa doble lectura genera una carcajada en este público y en mí, o sea, a mí también, por eso. Y en las veces que lo hemos hecho ha funcionado muy bien. Ahora, cuando queremos transmitir algo que no es reírse de alguien, nos cuesta mucho más. Y no pasa así con el público adulto, por ejemplo. Porque con el público adulto le presentamos esta escena y no les hace puta gracia. En cambio, cuando vamos a hacer sentir cosas, entra mucho más. Y no sé en qué momento pasa, que creo que es cuando un joven se hace adulto, que no es un momento, que es que se atreve a sentir cosas. O debería ser eso. Y el momento de atreverse a sentir cosas no se puede cuantificar con un número. Lo que tienes que ir testeando. Y cada uno da el salto cuando va de valiente para entrar en sentir cosas que no les piensan. Bueno, creo que hemos contestado la pregunta que tenía preparada para ahora, pero sí que es verdad que la adolescencia, ya en esa franja de edad de menores aún, es esta edad de la rebeldía donde los cauces de comunicación generacionales quizás son más frágiles, ¿no? Donde los adultos exigen mucho, pero escuchan también muy poco, ¿no? Les exigen mucho, les hablan mucho de lo que quieren hacer, de sus responsabilidades, pero se les escucha muy poco, todo lo que les manda.
Entonces, no sé si el teatro se puede convertir en ese espacio de libertad para conectar con ellos de otra manera. No solo ellos haciendo teatro, sino también a lo mejor a partir de determinadas obras de teatro que puedan adueñarse de ese espacio del teatro. Creo que no me recuerdo lo que he dicho antes, pero bueno. No sé si mi experiencia responde mucho en paralela a la que ha tenido Xavier, así como grosso modo de lo que acabas de decir. Me he dado cuenta hace poco que en las 3 obras que nombraba de Javier, Papel por la boca y dados, me he dado cuenta que el tema transversal, que ya ves tú, el tema transversal del poder universal, pero bueno, muy directamente y a un nivel muy evidente, es la muerte en las 3. Además, todo muy difícil. Con gente que está viviendo experiencias terribles. Es verdad que tiene mucho componente de comedia y es verdad que funciona a tope, creo que para engancharme, pero de repente eso a mí me ha habilitado para a partir de ahí llegar a conectar con ellos casi en determinado, es verdad que en alguna función alguien en algún momento puede desconectar y decir alguna barbaridad, pero en general, estoy hablando de la excepción, en general es gente que conecta muy bien si lo han presentado de manera adecuada. Creo que puede conectar muy bien con temas realmente con carga dramática, incluso trágica, que se la llevan y la digieren y la valoran de un modo, no diré similar a un adulto porque no, y a lo mejor por fortuna, pero sí que la valoran y les gusta y lo disfrutan como espectadores de teatro. En ese sentido, me parece que, y redundo una vez más en lo que tú decías antes sobre la dramaturgia contemporánea, efectivamente nos tiene que afinar muchísimo, pero si conectas con ellos, conectas de verdad, a nivel subrayado. Creo que en ese sentido es un público muy receptivo a cualquier tipo de creo. Yo la verdad que también lo siento así. Es que yo he aprendido un montón porque iba a las campañas escolares y siempre tenía muchísimo miedo. O sea, pensaba que eso iba a ser pues, un despiporre, ¿no? Literalmente, que con todas las sustancias que había y los intercambios corporales que había en ese patio de butacas, poco importaba lo que sucediera en la escena o el nivel de calidad de la escena, y siempre, para mi sorpresa, es que siento que es un público mucho más desprejuiciado en lo formal. El Miguelón, que es quien lleva o quien lidera la compañía de Picor Teatro, que llevan en la actividad del teatro para jóvenes, se especializaron en ello y llevan décadas. Fue camarada en sus tiempos de Rodrigo García y le solía pedir muchos textos prestados. Oye, por favor, tráeme los derechos de explotación de este textito pequeño para integrarlo ahí. No, es que funcionaban de maravilla. Realmente creo que el humor es un vehículo, pero lo es con cualquier tipo de público, ¿no? Ayuda a superar la distancia que nos separa, sea generacional, cultural o de cualquier tipo, y también la horizontalidad, porque un joven siempre está acostumbrado a esa comunicación jerárquica. Entonces, no sé en qué se traduce esto en la creatividad, pero yo siempre tenía muy presente de tú a tú, el cara a cara, ¿no? El tete a tete para mí ahí era muy importante. Yo es que diría que la obra que ahora he co-creado, que está aquí en la Sala de Alto, es una obra perfectamente juvenil, que habla de temas que conciernen mucho a la juventud, o sea, la salud mental, y que realmente es una obra que, bueno, que quizá tiene menos subtexto y tiene más explicitud en una serie de temas que los comparte de una manera más directa con la persona que está enfrente. Entonces, sí, o sea, realmente al revés, me ha ayudado a mí a entender más sobre el teatro en general. Yo desde la perspectiva que decía antes, no tanto el intentar como caracterizar mucho el objeto de la obra, que esto va a ser para jóvenes, desde más, yo tengo 25 años y de aquí pues vamos para abajo.
y este sería como el grupo de gente que estamos haciendo teatro. Entonces, claro, desde esta perspectiva, sí que evidentemente tenemos público joven, que son nuestros compañeros, amigos de amigos, y poco a poco la red más grande, como hemos explicado antes, pero vendría siendo gente de nuestra edad, los mismos. Por eso hablamos desde aquí. Y desde aquí también la percepción, solo matizando porque he dicho esto al final, esta actitud de adolescente, pasota, también la he visto en niños de 60 hace años. Entonces, claro, no sé si decir eso, ¿no? De la juventud, no sé si es una falta de edad o es una actitud. No sé decir de juventud, sino esa adolescencia a la que nos referimos cuando decimos que hay dificultad. Porque la juventud es un regalo, claro. O sea, cuando decimos adolescencia, porque no queremos decir enfermedad, estamos acusando una actitud, y una actitud que puede tener un viejo. Bueno, también sí, hay una serie de responsabilidades, una serie de procesos biológicos también. Hay que estar en esa etapa de revolución laterna. ¿Preguntas? Como este escuchar, antes de hablar nadie, creo que falta formación de profesorado rural. Creo que para el teatro clásico, que si está bien hecho de la mujer, es porque no tienen ni idea. O sea, hay muchos profesores de literatura que llevan el mismo libro porque para ellos es súper cómodo, hay una falta de vocación, ya están quemadísimos, no saben lo que saben. Entonces luego que apuestan por el teatro clásico, porque mira, como lleva 30 años en la escena, seguirá funcionando. Y acaba pagando el pago el muchacho, ¿no? O sea, creo que faltaría un poco más de formación y educación a los propios educadores, que a veces educadores no tienen nada. Una fuerza de hacerlo a compartir. Y la segunda reflexión es crucial. Yo estoy dando clases en la universidad, algún día esa fuerza de romper algún móvil, pero estallándolo con la pared, igual que no voy a tener que pagarlo. Entonces, aún me sorprende que en el teatro haya gente joven y se esté quieta sin tocar los móviles cuando están tan acostumbrados a que todos quieren guiar su operación, el tema del scrolling, y no puede hacer scrolling con el escenario, y si puede hacerlo harían, ¿no? No sé si el teatro tiene que bajarse los pantalones y dar un tipo de lenguaje más fragmentado para que el público esté quieto, porque en el futuro, no sé, puede ir a un chico en la ópera y el chico 15 minutos, bueno, otra cosa el tema de la ópera, más lo que la ópera. Me preocupa el tema del futuro del teatro con los jóvenes, porque hay una velocidad del teatro que no está en la vida. Así debe ser, ¿no? Pues sí, quiero decir, la primera obra que escribí yo para jóvenes adolescentes, digamos que hubo una evolución. Cuando yo me sentí seguro, empecé a utilizar otros recursos, pero recuerdo que la primera, y se sigue haciendo hoy, hace 2 años y pico que se estrenó, era utilizar un lenguaje muy fragmentado, adrede, pensando en lo mismo que has dicho tú, funcionaba. Y era teatro, o sea, no me gusta más o menos, pero no se ve raro en el escenario eso. De repente creo que en el teatro cabe, bueno, en 30 siglos de teatro, pues que no vamos a contar, ¿no? Pero caben muchas formas de lenguaje, y yo creo que esa forma del scroll también. Repito, en la última de esa trilogía ya no utilicé esos recursos, o no los utilicé tan contundentemente, pero creo que en el teatro cabe eso también. Y no necesariamente tiene por qué ser humano, creo que no tiene por qué ser de repente el plegarse a ese tipo de lenguaje. Bueno, es un reto, a lo mejor no responde a mi yo generacional, pero puede utilizarse como recurso a nivel de postproducción, incluso dramatúrgico, me parece. Tengo una experiencia muy cercana de 2 obras de teatro, una que se bajaba los pantalones estrepitosamente, como tú decías, que yo creo que también podríamos verlo como un adaptarse, o un moldearse, o un ceder, o un pactar, pero una que no solo era lenguaje fragmentado, como mucha purpurina, mucho brillo, proyectores, cosas rápidas, scrolling, un poco la idea esta de vas a quedarte con mucha información que no te va a poder ordenar del todo, y ya lo hará tu subconsciente cuando te da tiempo, que te invitábamos a sacar el móvil y hacer una story, y etiquetarlo, y que lo enviaras, y no sé qué, no sé cuántos, y eso funcionaba muy bien, porque de repente la gente se sentía partícipe pues, de una serie, después le tuiteabas, o le compartías la story, y etiquetabas a esta persona, y le dabas las gracias, no sé qué, no sé cuánto, era un ratito, pero sí que es verdad que la gente se identificaba y sentían que el teatro era una ficción, pero que en cierta manera el medio digital les hacía realidad eso.
porque Internet no es todo mentira, parece que hay gente haciendo cosas, tal. Y por otro lado, estábamos, hasta el jueves habíamos estrenado una obra que era un musical, que era con la misma estructura que Los Pastorets, que es una obra muy tradicional de aquí, que se hace cada Navidad, que sería como la típica chapa que hacen los pueblos para Navidad, el grupo de Terramater. La escribieron hace mucho tiempo y todavía se sigue haciendo, y bueno, en realidad funciona muy bien. Pues la hemos hecho, se ha adaptado como si fuera una imprenta anarquista de Barcelona, la animación de San Pedro, se ha empezado a mezclar cosas que parecía que la gente no se lo iba a comer, se ha puesto una rima y se ha hecho divertida como sin más. Es una cosa de teatro muy, además lo acaban de acabar y es muy clásico. Y la gente salía y se salía riéndose mucho, salía pasándose muy bien. Lo único que también no esperar claro, no esperar que si siguieran en móviles porque no están haciendo caso, igual es que no les estás. ¿Me explico? Igual saco una guitarra y ponte ahí en medio, de repente ya te miro aquí. Entiendo que cuando te pones en el centro de las cosas, como que quieres ser sutil en algo, es más difícil. Pero nosotros que lo hacemos así por hacer y a lo grande, la gente se queda bastante pillada porque, digamos, por energía más que por. O sea, hay más fuerza fuera de la pantalla que en la pantalla en ese momento. Pero no somos muy, digamos, intensos y profundos. Pues lo que decía, yo me estaba acordando de que en la última campaña escolar que estuve, los que peor se portaron fueron los profesores. Estaban en los palcos y sacaban los teléfonos móviles y están ahora, desde hace muy poquito tiempo, en enseñanza reglada. Yo creo que es que necesitamos esa formación constante. O sea, aunque solo sea para la metodología, para no oxidarse, para no decaer, que esto es importante. Y claro, con el tema de la última obra de la navera era ahora por contraposición a las comunicaciones telemáticas. Bueno, vamos a volver a juntarnos. Y ahí fue mi sorpresa preguntarles cómo ligaban. La mayoría ya ligan por aplicación, ligar en nada no existe, ¿no? Entonces, de pronto, el descubrir la obra, acabó hablando más del proceso de la obra, el volver a descubrir el cuerpo. Yo creo que estamos en una fuga con las comunicaciones de hoy día constante de los cuerpos. Y el teatro, cuando antes me refería a la teatralidad, si algo sigue teniendo que es inalienable es el cuerpo. O sea, a mí eso me parece fascinante incidir en ello, porque sigue funcionando un concierto, el cuerpo, el directo. Y en el teatro, o sea, creo que más que ir a la contra deberíamos exprimir ese factor, el de la presencia y de la carnalidad, porque creo que justamente todo esto que estamos haciendo, esa huida exponencial tecnológica del cuerpo, en algún momento vamos a tener esa melancolía y esa nostalgia del cuerpo, pero a lo bestia. Y que el teatro puede dar una respuesta a eso. Bueno, pues vamos a acabar. Muchas gracias. Yo quiero acabar con un deseo para el próximo año. Y recogiendo también algo que ha dicho Iker esta mañana por la mañana. Que el próximo año en una mesa como esta, para recuperar ese flujo de ida y vuelta de la pedagogía y que podamos aprender todos, puede estar aquí un chico o una chica de 14, 15, 16 años. Creo que es una voz que nos hubiese venido bien. Así que gracias y vamos a ver.